Desde 1953, año en que el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzin Norgay hicieron cumbre por primera vez en el monte más alto de la Tierra, decenas de miles de personas han intentado llegar a la cima del Everest. Hasta diciembre de 2024, poco más de 7.200 lo habían conseguido. Y es que ascender hasta los casi 8.850 metros sobre el nivel del mar no es solo una hazaña física, sino uno de los mayores desafíos que un ser humano puede imaginar. A nivel del mar, la sangre humana mantiene una saturación de oxígeno entre el 98 y el 99%. En la cumbre del Everest, esa cifra se desploma hasta el 40%. Incluso si alguien llegara a la cima en helicóptero, sin el esfuerzo del ascenso, tendría que lidiar con menos de la mitad del oxígeno necesario para que su cuerpo funcione normalmente. Pero no se trata solo de altitud. Desde el campamento base, ubicado a unos 3.000 metros de altura, hasta la cima, hay que ascender otros 5.850 metros. Y cada paso es un castigo para el cuerpo, el alma y la mente. Por eso no sorprende que el Everest esté plagado de tragedias, leyendas, misterios sin resolver. Hoy te contaremos algunos de ellos. Pero antes de sumergirnos en esta historia fascinante y sobrecogedora, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas actualizaciones. Número 1. El misterio de la expedición británica de 1924. En 1924, los montañistas británicos George Mallory y Andrew Sandy Irvine desaparecieron durante su intento por convertirse en los primeros seres humanos en alcanzar la cima del mundo. Era el tercer intento de la expedición y su desaparición dio lugar a una de las preguntas más debatidas en la historia del alpinismo. ¿Lograron Mallory e Irvine llegar a la cumbre antes de morir? El cuerpo de Mallory fue encontrado en 1999 a 8.156 metros de altitud, sin ninguna prueba concluyente de si había alcanzado o no la cima. En 2024, un equipo de National Geographic halló restos parciales de Irvine en un glaciar de la cara norte, pero tampoco se encontró su cámara fotográfica, que podría haber resuelto el misterio. Hasta hoy, nadie lo sabe. Número 2. El fenómeno del tercer hombre. En 1933, el montañista británico Frank Smythe estuvo a solo 300 metros de la cima cuando una tormenta obligó a su equipo a retroceder. Escalaba solo, pero en su diario relató algo inquietante. Mientras comía un trozo de pastel de menta, lo partió en dos para compartirlo con alguien, que no estaba allí. Durante todo el ascenso, sentía la presencia de una persona invisible que lo acompañaba. A este fenómeno se le conoce como el factor del tercer hombre, una extraña sensación reportada también por otros exploradores como Ernest Shackleton, quien dijo que en su travesía por la Antártida sentía que había 4 personas, cuando en realidad eran 3. El poeta T.S. Eliot inmortalizó este misterio en su obra La Tierra Baldía, y desde entonces, el tercer hombre se ha convertido en una figura espectral para muchos montañistas. Algunos lo interpretan como un fenómeno espiritual, otros creen que tiene explicación neurológica, pero nadie puede negar que es real para quienes lo sienten. Número 3. La avalancha de 2014. El 18 de abril de 2014, una avalancha arrasó la cascada de hielo de Khumbu, en el espolón occidental del Everest. 16 sherpas murieron en cuestión de segundos. 13 cuerpos fueron recuperados en las primeras 48 horas. Los otros 3 nunca fueron encontrados. La tragedia desató una profunda crisis entre el pueblo sherpa y el gobierno de Nepal. Las compensaciones a las familias fueron mínimas y muchos sherpas amenazaron con ir a huelga. El 22 de abril anunciaron que no trabajarían más ese año en el Everest. Fue un gesto de duelo, pero también una forma de exigir respeto. La cascada de hielo donde ocurrió la tragedia es la misma zona en la que 6 sherpas murieron en una avalancha durante la expedición japonesa de esquí al Everest en 1970. Es uno de los lugares más peligrosos del planeta.
Número 4. El misterio de la altura del Everest. El Everest no tiene una altura fija. Las colisiones entre la placa india y la euroasiática, que formaron el Himalaya hace 40 millones de años, siguen elevando la montaña. Al mismo tiempo, la erosión provocada por los ríos genera un efecto rebote en la corteza terrestre, que también impulsa la cumbre hacia arriba. Se estima que, en los últimos 89.000 años, el Everest ha crecido entre 15 y 50 metros. Actualmente, se eleva aproximadamente 1 milímetro por año, pero también hay variaciones por el espesor de la nieve acumulada en la cima. En 1856 se estimaba una altura de 8.840 metros. En 1999, el GPS arrojó 8.849,87. La medición más reciente, en 2020, dio como resultado 8.848,86 metros sobre el nivel del mar. Cada cálculo varía, pero la montaña sigue creciendo. Número 5. ¿Quiénes son los Sherpas? Los Sherpas son un grupo étnico originario del Tíbet, hoy asentado principalmente en Nepal. Son la élite del montañismo mundial, no solo por su resistencia física, sino por su adaptación genética a las alturas extremas. Tienen una capacidad única para oxigenar la sangre y producir óxido nítrico, lo que mejora el flujo sanguíneo. Eso les permite escalar donde otros no podrían ni caminar. El más famoso de todos es Tenzing Norgay, quien hizo cumbre junto a Edmund Hillary en 1953. Pero hay otros nombres legendarios. Kami Rita, por ejemplo, alcanzó la cima por 30ª vez en mayo de 2024, rompiendo su propio récord mundial. En el mundo del alpinismo, Sherpa ya no solo es un gentilicio, es sinónimo de guía, de héroe, de quien lleva sobre sus espaldas los sueños, y a veces las mochilas, de los demás. Número 6. La insólita expedición de Maurice Wilson. Maurice Wilson fue un aviador británico, místico y profundamente religioso. Creía que podía resolver los problemas del mundo con una mezcla de oración y ayuno. En 1934, decidió escalar el Everest en solitario, sin tener experiencia ni en alpinismo ni en aviación. Viajó desde Inglaterra hasta la India, cruzó ilegalmente al Tíbet y comenzó el ascenso. Logró subir 620 metros antes de morir. Su cuerpo fue encontrado un año después. Había sido herido en la Primera Guerra Mundial, sobrevivido a una convalecencia casi milagrosa y planeado todo como una especie de cruzada espiritual. Sus últimos días en la montaña fueron solitarios, trágicos, pero también profundamente humanos. Número 7. La zona de la muerte. Por encima de los 8.000 metros sobre el nivel del mar, existe una región conocida como la zona de la muerte. Allí, la presión atmosférica es tan baja que el cuerpo humano no puede aclimatarse. Ni los más fuertes resisten mucho tiempo. Incluso con oxígeno suplementario, los órganos comienzan a fallar. El cerebro se ralentiza, las decisiones se nublan. De los 14 picos en el mundo que superan los 8.000 metros, los llamados 8000, todos tienen su zona de la muerte, pero la más letal de todas es la del Everest. Allí, cada paso puede ser el último. Escalar en esa zona no es solo una cuestión de habilidad, es una lucha contra uno mismo y contra el tiempo. Número 8. El mito del Yeti. El Yeti, o el abominable hombre de las nieves, es una criatura mítica que supuestamente habita en el Himalaya. Los relatos hablan de un ser grande, peludo, similar a un simio, avistado en varias ocasiones por escaladores, guías y locales. El término fue acuñado en 1921, durante una expedición británica que descubrió huellas extrañas en un paso montañoso. Mientras los exploradores creían que eran de un lobo, los Sherpas aseguraban que eran del hombre salvaje de las nieves. Con el tiempo, la leyenda creció. Aparecieron fotografías dudosas, moldes de huellas y testimonios anecdóticos. La ciencia apunta a osos mal identificados, pero en el Everest, donde la muerte ronda cada esquina y los sentidos se alteran por la altura.
¿quién puede estar seguro de lo que vio? Número 9. El misterio de Botas Verdes. Botas Verdes es el nombre con el que se conoce a un cuerpo sin identificar que durante años yacía en una pequeña cueva rocosa a 8.500 metros de altitud, junto a la ruta noreste del Everest. El apodo se debe a las llamativas botas verdes marca Koflak que llevaba puestas. Cientos de escaladores vieron su cuerpo, a veces pasando junto a él sin detenerse, mientras avanzaban hacia la cima o descendían al límite de sus fuerzas. Durante mucho tiempo se creyó que se trataba de Tsewang Palchor, un montañista indio que murió en 1996, durante una de las temporadas más trágicas del Everest. Palchor formaba parte de una expedición de la policía fronteriza indo-tibetana. Ese año, una feroz ventisca atrapó a 6 miembros del grupo. 3 decidieron regresar, pero Palchor y otros 2 continuaron el ascenso. Informaron por radio que habían llegado a la cumbre, incluso realizaron una ofrenda ceremonial. Luego se separaron. Palchor se quedó unos minutos más, solo. Nunca regresó al campamento. Días después, otros montañistas encontraron 2 cuerpos, el de uno de sus compañeros, colgado de una cuerda, y otro más, junto a la ruta, con sus inconfundibles botas verdes. En 2014, su cuerpo fue trasladado a otro lugar por respeto, pero su leyenda sigue viva. Número 10. El astronauta que murió en el Everest. Carl Gordon Hennis fue astronauta de la NASA. Participó en las misiones Apollo y Skylab, y en 1985 voló a bordo del transbordador Challenger. Poco después, se retiró como astronauta, pero siguió trabajando para la Agencia Espacial como científico. En 1993, con 66 años, se unió a una expedición científica al Everest para probar un nuevo instrumento, el contador proporcional de equivalente tisular, diseñado para medir radiación en la atmósfera a distintas altitudes. Quería ayudar a evaluar los riesgos que enfrentan los astronautas y satélites. Comenzó el ascenso el 4 de octubre, pero pronto presentó problemas respiratorios. Intentaron estabilizarlo con oxígeno, sin éxito. El 5 de octubre, mientras dormía en el campamento base, falleció por un edema pulmonar de gran altitud. Así, un hombre que había desafiado el espacio murió en la montaña más alta de la Tierra. Número 11. La tragedia de Marco Siffredi. Marco Siffredi fue un snowboarder francés y un soñador. En 2001 logró descender por primera vez desde la cima del Everest con una tabla, utilizando el corredor Norton. Pero su verdadero objetivo era aún más ambicioso: descender por el corredor Hornbein, una ruta aún más empinada y peligrosa, a la que consideraba el santo grial del snowboard. En septiembre de 2002, a pesar de que la temporada ya estaba avanzada y las condiciones eran inestables, Siffredi decidió intentarlo. Hizo cumbre el 8 de septiembre y comenzó el descenso por la ruta soñada. Sus 2 sherpas lo esperaban más abajo. Nunca volvió. Su cuerpo jamás fue encontrado. Muchos creen que cayó en una grieta o fue sepultado por una avalancha. Lo cierto es que desapareció haciendo lo que más amaba, en el lugar más extremo del mundo. Número 12. Los fantasmas del Everest. En 2004, el Sherpa Pemba Dorje rompió un récord mundial al ascender desde el campamento base hasta la cima del Everest en solo 8 horas y 10 minutos. Pero días después, relató algo aún más extraordinario. Dijo que, al llegar al Collado Sur, sintió que lo rodeaban figuras oscuras. Eran sombras humanas que extendían las manos, pidiéndole comida. Estaba convencido de que se trataba de los espíritus de montañistas fallecidos que aún no habían sido sepultados. Según las creencias tradicionales del pueblo Sherpa, los cuerpos sin sepultura vagan por la montaña, atrapados entre este mundo y el otro. Algunos escaladores aseguran haber sentido presencias, escuchado voces o visto figuras que desaparecen entre la nieve. Quizás sea el efecto de la altura, del agotamiento, o tal vez la montaña guarda algo más. Número 13. El misterio de los 4 cuerpos en el campo 4.
El 22 de mayo de 2017, un equipo de rescate llegó al campo 4 del Everest, a casi 8.000 metros, para recuperar el cuerpo de un escalador eslovaco fallecido. Pero al llegar, encontraron algo inesperado. En una tienda abandonada, yacían 4 cadáveres. Al principio, se pensó que eran montañistas muertos por el mal de altura, pero las empresas de expediciones no reportaban a nadie desaparecido en ese momento. Ni siquiera coincidían con personas extraviadas en años anteriores. El misterio sigue sin resolverse. Nadie sabe quiénes eran. Ningún país los reclamó. Algunas teorías apuntan a expediciones ilegales o registros falsificados. Otras, simplemente, a errores de identificación. Sea como sea, el Everest sigue guardando sus secretos. Número 14. La muerte de Willis Teg. Willis Teg, conocido como la máquina suiza, fue uno de los montañistas más veloces y reconocidos del mundo. En abril de 2017, murió mientras se aclimataba para un ambicioso intento: escalar el Everest sin oxígeno suplementario y por la peligrosa arista oeste. El 30 de abril, Teg cayó por una ladera del Nupse, montaña vecina del Everest. Estaba solo. El impacto fue fatal. Su cuerpo fue recuperado poco después. Tenía solo 40 años. Días antes, había escrito en su página de Facebook que la aclimatación activa, subir y bajar rápidamente para preparar el cuerpo, era la mejor forma de estar listo. Y lo estaba. Pero el Everest no perdona errores, ni siquiera a los más preparados. Número 15. El caso de Szilárd Szuhagda. Szilárd Szuhagda fue un montañista húngaro conocido por escalar 8000 sin oxígeno suplementario. Había conquistado el Broad Peak, el Lhotse y el K2. En mayo de 2023, intentó alcanzar la cima del Everest en solitario, sin oxígeno. No se sentía del todo bien. Tosía, tenía lagrimeo constante, pero estaba decidido. El 24 de mayo, escribió en su diario: «Tengo miedo, estoy feliz, emocionado. Veo frente a mí los últimos metros que conducen a la cima». El 25 de mayo, un mensaje estremeció a su equipo. Un escalador yacía inconsciente a 8.780 metros, cerca del escalón Hillary. Era él. Se intentó organizar un rescate, pero la montaña fue más rápida. Nunca volvió. Número 16. El cambio climático y el Everest. El Everest, como todo el Himalaya, está cambiando. Y no para bien. El aumento global de las temperaturas está derritiendo los glaciares y desestabilizando el terreno. Zonas que antes eran predecibles, ahora están llenas de grietas ocultas y desprendimientos. En 2023, murieron 18 personas en el Everest, una cifra récord. Muchos expertos culpan al cambio climático y a la creciente permisividad del gobierno de Nepal, que cada vez emite más permisos de ascenso. El derretimiento del permafrost también está dejando al descubierto cuerpos, equipos antiguos y nuevos peligros. Las rutas clásicas ya no son lo que eran. El gigante blanco está cambiando y no hay marcha atrás. Número 17. El Valle del Arco Iris. A 8.000 metros de altura existe un lugar macabro conocido como el Valle del Arco Iris. El nombre no se refiere a la belleza natural, sino a la variedad de colores en los cuerpos congelados de montañistas que murieron allí. Chaquetas rojas, mochilas verdes, botas amarillas, trajes naranjas, todos mezclados en un paisaje de hielo y muerte. Desde 1922, al menos 322 personas han muerto en el Everest. Muchas permanecen en el lugar donde cayeron, porque rescatarlas es casi imposible. En la zona de la muerte, cada decisión cuenta, y muchos escaladores, atrapados por la llamada fiebre de cumbre, siguen subiendo aun cuando deberían darse la vuelta. Algunos logran la cima, pero no regresan. Número 18. Las fallidas estatuas de Lenin y Stalin en el Everest. En 1952, un año antes de la célebre expedición de Hillary y Tenzing Norgay, se rumoreó que una expedición soviética había intentado conquistar la cima del Everest. No solo eso,
Según algunas fuentes de la época, su intención era colocar estatuas de Lenin y Stalin en la cumbre, como símbolo del poder soviético, dominando el punto más alto del planeta. Se dijo que el grupo estaba compuesto por 35 montañistas y que su último campamento fue montado a unos 8.000 metros de altitud, pero desaparecieron sin dejar rastro. La URSS negó la existencia de aquella expedición. Sin embargo, el alpinista francés Jean Grenier mencionó el caso en un artículo publicado en el Alpine Journal en el mismo año. No se hallaron cuerpos, ni restos, ni documentos. ¿Fue una historia real censurada por las autoridades soviéticas? ¿O un simple rumor amplificado por la Guerra Fría? Hoy sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver del Himalaya. Número 19. ¿Quién llegó primero a la cumbre? ¿Hillary o Norgay? El 29 de mayo de 1953, Sir Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay hicieron historia al convertirse en los primeros seres humanos en alcanzar la cima del Everest. O al menos, eso se ha dicho, porque durante años una pregunta ha quedado flotando en el aire. ¿Quién fue el primero en poner el pie en la cumbre? Ambos hombres hicieron un pacto de caballeros. Nunca lo revelarían. Querían que el logro fuera compartido, un símbolo de trabajo en equipo. Pero en Katmandú, poco después del ascenso, apareció un cartel que mostraba a Hillary caminando detrás de Norgay, como si éste hubiera llegado primero. Años más tarde, los hijos de Norgay revelaron que su padre les confesó que él fue el primero. Sin embargo, en una entrevista en 2003, Hillary aseguró: «Partimos a las 6:30, con el amanecer. Yo iba primero, Tenzing detrás, en la cuerda floja. Nunca discutimos quién llegaría antes, pero fui yo el que alcanzó primero la cima. Él estaba solo a 3 metros de distancia, y me pareció irrelevante». La historia oficial sigue siendo que ambos llegaron juntos, pero las dudas nunca se disiparon. Número 20. El aldeano que enfrentó a un fantasma. En 2009, Mohan Singh, un campesino de un pequeño pueblo del Himalaya llamado Beni, contó una historia que dejó helados a sus vecinos. Dijo que, una tarde de invierno, mientras talaba leña junto a su casa, un extraño se le acercó en silencio. El hombre tenía un rostro pálido, ojos sin brillo y una voz ronca. Le recriminó por estar talando los árboles y, sin previo aviso, intentó sujetarlo por la camisa. Singh sintió que los dedos del extraño atravesaban la tela sin romperla, como si fueran humo, o algo peor. De pronto, la figura comenzó a crecer, alcanzando los 2,7 metros de altura, y luego se encogió rápidamente hasta el tamaño de una gallina. Desapareció entre la niebla. Singh enfermó de fiebre durante varios días. Asustado, realizó una ceremonia de exorcismo con un sacerdote hindú, sacrificando una cabra para calmar al espíritu. El encuentro fue tomado con escepticismo por muchos, pero en esa región las historias de fantasmas y apariciones en la montaña no son extrañas. Número 21. El fantasma del tercer hombre. En 1975, los alpinistas británicos Doug Scott y Dougal Huston se convirtieron en los primeros en escalar con éxito la cara suroeste del Everest, una de las rutas más difíciles. Durante el descenso, quedaron atrapados en una cueva de hielo, a la intemperie, sin tiendas ni sacos de dormir, en medio de una tormenta brutal. Fue entonces cuando ambos afirmaron haber sentido la presencia de una tercera persona con ellos. No lo vieron claramente, pero percibieron su compañía, su energía. Sintieron que esa figura los animaba a seguir con vida, a no rendirse. Fue lo que los mantuvo conscientes durante la noche más peligrosa de sus vidas. No fueron los únicos. Decenas de montañistas han hablado de una presencia que aparece en momentos de extrema necesidad. Algunos la llaman alucinación, otros intervención divina, y unos pocos están convencidos de que hay algo más allá, algo en el Everest que no se puede explicar. El Everest no es solo una montaña, es una frontera, un lugar donde la vida y la muerte caminan juntas.
donde los sueños más ambiciosos se enfrentan al poder salvaje de la naturaleza, y donde, cada tanto, ocurren cosas que ni la ciencia ni la lógica pueden explicar. Desde que Hillary y Norgay llegaron a la cima en 1953, miles han seguido sus pasos. Algunos lo han logrado, muchos otros han quedado en el camino. Algunos cuerpos aún reposan en las laderas, congelados en el tiempo. Otros, simplemente, desaparecieron. Y así, el Everest sigue siendo el escenario de misterios sin resolver, tragedias que desgarran el alma y leyendas que se niegan a morir. Si esta historia te atrapó, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Compártela con alguien que alguna vez haya soñado con conquistar una cima, literal o simbólicamente. Y recuerda, conocer estos relatos no solo es conocer la historia del alpinismo, también es asomarse al abismo del alma humana. Nos vemos en la próxima cima.